Para los que nos visitan, no veo así como visitas nuevas. Nosotros somos una iglesia confesional. El ser una iglesia bautista reformada implica que somos una iglesia confesional, es decir, que nosotros como iglesia hemos abrazado, hemos adoptado, nos hemos adherido a una confesión de fe. Y lo hemos hecho porque estamos convencidos de que la palabra de Dios obliga a su pueblo a confesar su fe. Si usted quiere ver la defensa del confesionalismo, el año pasado dimos una clase al respecto de por qué creemos que Dios nos manda en su palabra a confesar nuestra fe, a ser una iglesia confesional. Y si usted nos acompaña, no tiene una copia de nuestra confesión de fe, le invitamos a buscar ya sea al hermano Franklin, que está por allá, el diácono. Él le pueda entregar una copia de nuestra confesión no solo para que la estudie y vea qué es lo que nosotros creemos como iglesia, lo que la Biblia enseña, sino también para que siga esta clase que vamos a empezar el día de hoy. A lo largo de los años hemos estudiado a profundidad muchos capítulos. Como por 15 años estudiamos la ley de Dios con el pastor Ronnie. No sé cuántos años tardamos, pero fueron muchos años estudiando la ley de Dios. Pero hemos estudiado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del decreto de Dios, el capítulo 4 de la creación, el capítulo 5 de la providencia, el pacto de Dios acerca de Cristo. Hemos estudiado la santificación con el pastor Eric hace unos años, el capítulo 13, esa es la santificación, la libertad cristiana en el capítulo 21, hemos estudiado la doctrina de la iglesia en el capítulo 26. Y mi deseo es ahora usar parte de este cuatrimestre para estudiar el capítulo 23 de nuestra confesión de fe, que trata sobre la doctrina de los juramentos y los votos lícitos. Esto va a ser parte de nuestro cuatrimestre. Probablemente usaremos parte del cuatrimestre para estudiar el credo niceno, y la oportunidad se presta porque este año se cumplen 1700 años de la redacción del credo niceno. Entonces, muchas iglesias reformadas alrededor del mundo van a estar celebrando esta providencia de Dios para su pueblo. Entonces, de hecho, en mayo vamos a tener una conferencia sobre el credo niceno. Vamos a tener a un pastor que va a venir del exterior para enseñarnos sobre este credo. Ahora, ¿por qué estudiar el capítulo 23 de los juramentos y los votos lícitos? Bueno, porque muchos de nosotros hemos sido enseñados que los cristianos no deben ni pueden hacer juramentos ni votos. Vayamos un momento a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 33. Este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En su sermón del monte. Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, en las próximas semanas vamos a estar interpretando Mateo capítulo 5, estas palabras del Señor, porque es necesario que las entendamos correctamente, porque Jesús está corrigiendo aquí un mal entendimiento de los líderes judíos, de los fariseos, en donde ellos decían no se puede jurar por nada, ¿ok? Entonces Jesús está aquí corrigiendo eso.
Pero también debemos entender las palabras porque muchos cristianos a lo largo de la historia, no solo en nuestros días, han usado Mateo 5 para argumentar que los cristianos no pueden jurar. Nuestra confesión, como es evidente, ¿verdad?, en el título, asume que hay juramentos y votos que el cristiano puede hacer. Vean el título, de los juramentos y votos lícitos. O sea, nuestra confesión asume que la palabra de Dios enseña que hay juramentos y votos que el cristiano puede hacer y debe hacer, que son permitidos por Dios para su pueblo. Entonces, entender correctamente esta doctrina es sumamente importante para nuestros días. Vivimos nosotros en días en donde la palabra de muchas personas no es confiable. Vivimos en días en donde a las personas no les importa su palabra, ¿verdad? ¿Qué importa? Sí, yo dije eso, ¿y qué? Ahora no lo voy a hacer. Así vivimos hoy. No les importa su reputación. Vivimos en días en donde la gente miente sin ningún remordimiento. Lo mismo ocurría en el siglo XVII, cuando los bautistas particulares editaron su confesión de fe. Ahora, el contexto histórico de este capítulo es doble para los bautistas particulares del siglo XVII. Si ustedes, los que no sabían la historia de nuestra confesión, en el siglo XVII los presbiterianos redactaron, por orden del gobierno, del Estado, una confesión de fe. Esa confesión de fe fue revisada por muchísimos teólogos sabios del pasado de Inglaterra. Unos años después, los congregacionalistas editaron esa confesión y la editaron para añadir o cambiar algunas de sus creencias, y luego los bautistas particulares tomaron esas dos confesiones y las editaron para crear su propia confesión. Y lo hicieron en un sentido para decirle a sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas: nosotros creemos lo mismo que ustedes. Somos hermanos en la fe, somos reformados como ustedes. Pero el contexto de este capítulo para los bautistas particulares es doble. Por un lado estaban los anabautistas. Los anabautistas eran radicales que existieron en el siglo XVI, y por eso en la portada de su primera confesión de fe, los bautistas particulares en 1644 escribieron lo siguiente. Ellos dijeron, la primera confesión en 1644 y luego en 46, dijeron: una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres, comúnmente pero injustamente llamadas anabautistas. ¿Por qué? Porque los presbiterianos estaban acusando a los bautistas particulares de ser anabautistas. ¿Por qué? Porque estaban bautizando creyentes, estaban rebautizando. Ana es nuevamente. Entonces, rebautizando personas. ¿Por qué? Porque los presbiterianos y los de la iglesia anglicana bautizaban niños, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estaban bautizando creyentes, ellos están rebautizando, son iguales que los anabautistas. Entonces, los bautistas particulares estaban defendiéndose de esa acusación. Y ellos decían, falsamente acusados de ser anabautistas. Publicada esa primera confesión para la vindicación de la verdad e información de los ignorantes. Asimismo, para desechar aquellas aspersiones que frecuentemente, tanto desde el púlpito como en letra, injustamente han sido lanzadas sobre ellas. Entonces, los presbiterianos no solo predicaban en contra de los bautistas particulares, sino también que escribían en su contra. Uno de ellos lo vimos hace muchos años cuando estudiamos la confesión, era David Fidley, un presbiteriano. Pero ellos estaban defendiendo de la acusación de ser anabautistas. Para ellos los bautistas particulares era de suma importancia, especialmente durante la época de la persecución estatal en los 1660s, que sus hermanos en la fe, presbiterianos y congregacionalistas, supieran que ellos eran iguales a ellos. Creemos lo mismo, somos hermanos.
no somos anabautistas. Ahora, ¿por qué era tan importante el decir que ellos no eran anabautistas? Bueno, vean una de las creencias de los anabautistas en el siglo XVI. En la Confesión Anabautista de Schleitheim, en 1527, los anabautistas escribieron esto, en el artículo 7. Estamos de acuerdo en lo siguiente con respecto al juramento. El juramento es una confirmación entre aquellos que están discutiendo o haciendo promesas. En la ley se ordena que se realice en el nombre de Dios, pero solo en verdad, no falsamente. Cristo, que enseña la perfección de la ley, prohíbe todo juramento a sus seguidores, ya sea verdadero o falso, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestra cabeza. O sea, ¿qué está citando aquí? Mateo 5. Ellos están interpretando, están dando una interpretación de Mateo 5. Y ellos dicen, Jesús está diciendo en Mateo 5 que no podemos jurar. Y que por la razón que da poco después, porque no sois capaz de hacer un cabello blanco negro. Así que ves que es por esta razón que todo juramento está prohibido. No podemos cumplir lo que prometemos cuando juramos porque no podemos cambiar ni siquiera lo más mínimo sobre nosotros mismos. Entonces, si los bautistas particulares estaban siendo acusados de ser anabautistas, era muy importante para ellos decir nosotros no somos. ¿Y cómo podían decir que no eran anabautistas? Confesando una doctrina de los juramentos y votos lícitos de la palabra de Dios. Ellos están diciendo, nosotros no somos anabautistas porque nosotros sí creemos que el cristiano debe y puede hacer juramentos. Ahora, el otro contexto de la doctrina de este capítulo es la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con todos sus votos monásticos, ¿ok? Que vamos a llegar a ver cuando veamos el párrafo 5, que habla en contra de esos votos monásticos de la Iglesia Católica Romana. Entonces es el contexto histórico del capítulo 23. Los anabautistas por un lado y por otro lado la Iglesia Católica Romana con su doctrina de los votos monásticos. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros que entendamos esta doctrina? Bueno, pastoralmente es muy importante. Del lado pastoral es muy importante que la iglesia tenga claro lo que es la doctrina de los juramentos y los votos lícitos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, todos aquí hemos hecho juramentos. Todos. Todos los miembros de esta iglesia han hecho juramentos. Y pastoralmente es importante que entendamos lo que significa hacer un juramento. Ya vamos a ver ejemplos de esos juramentos que hemos hecho. ¿Por qué? Porque algunos entre nosotros no entienden lo que han hecho delante del Señor. Pero también es importante que entendamos esta doctrina porque los juramentos son parte de la vida del hombre. ¿Por qué es que el hombre tiene que hacer juramentos? Porque el hombre es mentiroso. Por eso. Por eso es que los juramentos son necesarios. Porque somos mentirosos. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Quién es el único que dice y hace lo que dice? Dios. ¿El hombre? No. El hombre es un mentiroso. Por eso es que los hombres necesitan jurar. Porque por naturaleza somos mentirosos. Y un día decimos una cosa y en el futuro pasa algo y hacemos otra cosa. Por eso es que los juramentos son necesarios. Romanos capítulo 3. Versículo 4 o versículo 3 para entender el contexto. Romanos 3:3.
Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no tiene necesidad de jurar. Ahora, cuando Dios jura en la Escritura, lo hace para nuestro bien. Lo hace para que por nuestra debilidad entendamos que Él lo va a hacer, como dice Hebreos capítulo 6. Pero Él no jura por alguien mayor, Él jura porque no hay nadie mayor que Dios, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 6. Pero nosotros, los juramentos son necesarios. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres somos mentirosos. Y de nuevo, porque un día juramos o decimos hacer algo, prometemos hacer algo y más adelante hacemos lo contrario o hacemos otra cosa. Por eso es necesario. Por eso es necesario entender la doctrina de los juramentos y los votos. Ahora, pensemos en juramentos que nosotros hemos hecho o hemos escuchado hacer a otras personas. Votos matrimoniales. Yo una vez dije esto, hace 17 años, que tengo mi CPU. Yo una vez dije esto: yo, Eduardo, te recibo a ti, Adriana, por mi legítima esposa desde hoy en adelante, sea que mejore o empeore tu condición, en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, según la santa ordenanza de Dios, y te doy mi palabra y fe de que así lo haré. Eso le dije yo a mi esposa un día. Eso le prometí. Esto es un juramento que yo hice. Mi esposa hizo lo mismo. Y ella juró exactamente lo mismo hacia mí. El mismo juramento. Y luego, el pastor Henning, que fue el que nos casó aquí en la ceremonia religiosa, dijo esto: como ministro del Evangelio les recuerdo que estamos delante de Dios, por lo tanto me es necesario recordarles que en lo que prosigue, habiendo entendido lo que significa el matrimonio, deben hablar con la verdad. Y al final de decir los votos, él dijo: habiendo sido testigos de sus palabras y en la presencia de Dios, confirmamos esta unión y los consideramos marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos hombres y mujeres han hecho la misma promesa? ¿Cuántas personas han hecho el mismo juramento y después terminan quebrantándolo por cualquier razón? Miles de personas a diario se divorcian y quebrantan su promesa, su juramento que le han hecho a otra persona. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Dijeron algo y después, un mes después, un año después, 10 años después, 20 años después, 30 años después, terminan haciendo otra cosa. Mintieron. Un día juraron algo delante de Dios y después, porque les quemó los huevos o porque ya no les atrae, terminan quebrantando su juramento. El problema, mis hermanos, es que nosotros como hombres no entendemos la solemnidad de nuestros juramentos. Ese es nuestro problema. Para nosotros, los hombres, los juramentos son como cualquier cosa. Los puedo quebrantar, no importa, por si es para un hombre o una mujer. No estamos entendiendo lo que son los juramentos. No estamos entendiendo la doctrina bíblica de los juramentos. Los juramentos son solemnes. Muchos creen que son solo palabras que se le hacen a otra persona, sin entender que son palabras que se han jurado delante de Dios.
Veamos otro ejemplo de juramentos que hemos hecho o que hemos escuchado a otros hacer. Esto es lo que los miembros de esta iglesia hicimos un día. El pastor nos llama, ¿verdad? Aquí el solicitante de la membresía nos llama, nos pone aquí adelante. Todos hemos escuchado esto, o lo hemos hecho, los miembros de esta iglesia. El pastor dice: nos da mucho gozo recibirle como miembro de esta congregación, ya que usted confiesa haber recibido salvación, experimentado arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo, y ha reconocido que la salvación se recibe únicamente por la fe en Él, sin confiar en absoluto en algún mérito propio. ¿Cuándo dijo eso? Bueno, cuando dio su testimonio. Esa persona ha confesado que ha sido salvado por su fe, no por obras que haya hecho. Usted ha seguido al Señor en la sagrada ordenanza del bautismo después de su conversión, según el modelo del Nuevo Testamento. Además, dice, confirma haber leído la confesión de fe y estar de acuerdo con la totalidad de las doctrinas que nos distinguen como una congregación local. También se le dice que ha leído la constitución de la iglesia. Y luego viene el juramento o la promesa que ese solicitante le hace a la iglesia. Una promesa que hace voluntariamente. Y escuchemos que son preguntas lo que se hacen. Porque la iglesia no está obligando a ese solicitante a ser miembro de esta iglesia. No, se le está preguntando: ¿usted promete hacer esto? Al final la persona va a decir amén. O sea, él está diciendo: sí, yo voluntariamente prometo hacer esto. Por eso son preguntas. Se está dando a entender que esto es algo voluntario de parte del solicitante. Además, son preguntas porque la membresía es un pacto o un juramento y la persona debe jurar. La persona debe jurar que acepta las obligaciones de ser un miembro de esta iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Entonces el pastor le dice: ahora, delante del Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y delante de estos testigos que son tus coherederos de la herencia que está guardada en los cielos para sus santos, dice: promete que, asistido por la gracia de Dios, cumplirá los requerimientos estipulados para los miembros de esta iglesia local. ¿Dónde están esas obligaciones estipuladas para los miembros de esta iglesia? En la Constitución, la cual el solicitante ha leído ya. La membresía no es jugando, hermanos. Es un juramento. El que diga que leyó la Constitución y no lo hizo está pecando solo con prometer esto. Está mintiendo. Entonces el solicitante tiene que haber leído la Constitución, que es lo que nos dice a nosotros cuáles son las obligaciones de los miembros de esta iglesia. Segunda pregunta: ¿promete apoyar a esta iglesia local por medio de su asistencia fiel y avisar a sus pastores cuando por razones válidas no pueda asistir? Voy a leerla de nuevo. ¿Promete apoyar a esta iglesia local por medio de su asistencia fiel y avisar a sus pastores cuando por razones válidas no pueda asistir? Es que voy a ir a visitar a esta iglesia hermana. ¿Es eso válido? En algunas ocasiones. Pero el compromiso del miembro, ¿con quién es? Con esta iglesia local. Con esta iglesia local. Ahora, en la providencia de Dios puede que tengamos que asistir a otra iglesia un domingo. Pero es la providencia de Dios. Mi obligación es estar aquí con mi pueblo, con mis hermanos, sirviéndoles a ellos con mis dones. Tercera pregunta: ¿promete servir al Señor y a su iglesia evitando ser una carga para los hermanos en algo que debería estar haciendo, sino más bien usar los dones que Dios le ha dado mediante la guía de sus pastores? Cuarta pregunta: ¿promete dar sus ofrendas fielmente, sin retrasar lo que es del Señor, y compartir con sus pastores y hermanos toda cosa buena conforme a las posibilidades?
¿Promete dar sus ofrendas? ¿El ofrendar es bíblico? ¿Es un mandamiento del Señor? Sí. Entonces es una obligación que por eso la iglesia le dice al solicitante que debe hacer. 6. Promete apoyar, animar y amar a sus hermanos, miembros de esta iglesia local, mostrando interés cuando se enferman o enfrentan momentos difíciles. Se dispone también a cuidar a sus hermanos de doctrinas peligrosas y a reprenderles en un espíritu de mansedumbre y amor cuando sea necesario. Es decir, se compromete a ser un instrumento en las manos del Redentor, como aprendimos a finales de este año, del año pasado, para servir a sus hermanos, cuidándolos, estar hablando con ellos, qué es lo que están leyendo, qué están creyendo, qué están pasando. 7ª pregunta. Se dispone a recibir la corrección por parte de sus pastores y hermanos cuando hay alguna preocupación por su alma y a no salir del cuidado de la iglesia mientras es disciplinado. Esta es una promesa. Y luego de hacerle esas preguntas, se le dice al solicitante lo siguiente: si es su anhelo y compromiso cumplir estas cosas conforme a la verdad de Dios, por favor responda con un amén. Y ahí la persona puede decir: no, yo no puedo cumplir con eso. Ok, entonces no puede ser miembro de la iglesia. Pero en el momento en que la persona diga amén, delante de Dios ha dicho que va a cumplir con todo eso que ha dicho. Es un juramento. Y eso es lo que todos nosotros, como miembros de esta iglesia local, hemos hecho. Promete. Amén. Pero no solo el solicitante hace un juramento, ¿verdad? La iglesia también hace un juramento delante de Dios. ¿Y qué hace el pastor a cargo después de que el solicitante dice amén? Bueno, pone de pie a toda la iglesia, a la membresía de la iglesia, y les pregunta: ¿prometen ustedes apoyar al solicitante en su crecimiento espiritual, animándole a asistir fielmente a los cultos de la iglesia y ejercer sus dones espirituales tanto dentro como fuera de esta iglesia? Cuando alguien se ausenta y no avisa, estamos nosotros llamando a ese hermano: ¿qué pasó? No te vi ayer. El pastor no supo darnos respuesta de por qué no habías venido. Eso estamos prometiendo aquí. Esto no es solo de los pastores. Sí, la persona promete avisarle a los pastores cuando no puede asistir por razones válidas. Eso le está jurando delante de Dios. Y cuando no lo hace, está pecando. Cuando algún miembro de la iglesia no avisa a los pastores una razón válida para no venir al culto, está pecando contra el Señor. Está quebrantando un juramento que ha hecho delante de Dios. ¿Entendemos eso? Pero nosotros como iglesia también. Si al que se ausenta no lo llamamos para averiguar qué es lo que pasó, porque lo estamos prometiendo delante de Dios. Después, prometen cuidarles de los errores doctrinales si se manifestaran más tarde, dispuestos a corregirlos en un espíritu de amor y mansedumbre. Prometen, si algún día fuera necesario, apoyar la disciplina de la iglesia por la autoridad de Cristo dada a la iglesia, según los pasos de Mateo 18, 15 al 18, entendiendo que es más importante honrar a Dios más que a los hombres. Finalmente, prometen servirles como coherederos de la misma gracia que han recibido ustedes, visitándoles cuando se enferman, llorando con ellos, alegrándose con ellos. En casos de necesidad, prometen compartir con ellos lo que Dios les provee a ustedes. Y el pastor entonces le pregunta a la iglesia: si ustedes están de acuerdo con sus pastores en recibir al solicitante como miembro de esta iglesia y quieren expresar su amor para con él, por favor expresarlo con un fuerte amén. Y cuando la iglesia, mis hermanos, dice amén, está jurando delante de Dios hacer todo eso. ¿Por qué no lo hacemos? Porque esas palabras, mis hermanos, entraron por aquí y salieron por acá, y no las razonamos, porque no entendemos lo que es la doctrina bíblica de los juramentos. Entonces, por eso es importante entender que es un juramento. Porque si no lo entendemos, no vamos a entender la solemnidad de lo que nosotros hacemos con los hombres.
La forma tan casual en la que muchos cristianos dejan la membresía de sus iglesias es evidencia de la necesidad que tenemos de entender correctamente la doctrina de los juramentos y los votos lícitos. El juramento, los votos matrimoniales, es un juramento lícito. En la palabra de Dios dice que tenemos que hacer esos juramentos. No, se asume que hay cuando yo quiero casarme, se asume todo eso. En la palabra no trae ningún juramento, ningún voto matrimonial. Pero es lícito hacer eso, por supuesto que sí. El pacto de la iglesia, ¿tenemos algún pacto de la iglesia escrito en la Biblia? No. ¿Algún ejemplo? No. Tenemos implícito ahí, en la doctrina de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros, nos comprometemos los unos con los otros. Entonces, ¿es nuestro juramento de la membresía lícito? Por supuesto que sí. Nuestros hijos deben aprender a jurar lícitamente. ¿Por qué? Porque ellos son hombres también y son mentirosos. Ellos necesitan saber también cómo jurar, cómo prometer algo, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos nosotros? Sí, mamá, ya lo hago, ¿verdad? Ellos necesitan entender que cuando prometen algo, no hacerlo es llamar a Dios como juez. Eso es lo que necesitan aprender. ¿No se recuerdan ustedes el Chavo del Ocho? Que el Chavo le decía: te lo prometo, Kiko, sino que se muera tu mamá, Kiko. ¿Verdad? Eso no es entender lo que es un juramento. Nos parece gracioso, pero es la manera en la que los hombres entienden y tratan los juramentos. Hay otros juramentos como lo que hacen los gobernantes, ¿verdad? Cuando asumen el poder, ¿verdad? En países en donde se asume el cristianismo, ¿verdad? Juran delante de Dios por la Biblia, ¿verdad? Con su mano sobre la Biblia, ¿verdad? También cuando somos llamados a algún juicio, como testigos o como culpables, ¿verdad? Se le pone la mano sobre la Biblia y se le promete decir toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, todos esos son juramentos lícitos que como hombres estamos acostumbrados a hacer. Y en las próximas semanas vamos a ver razones por las cuales debemos temer el quebrantar esos y cualquier otro juramento que nosotros hayamos hecho. Para terminar ahora, entonces vamos a leer los 5 párrafos que componen el capítulo 23. El párrafo 1, recuerden cómo funciona nuestra confesión. El párrafo 1 explica o da la definición de la doctrina y los otros párrafos nos desarrollan esa doctrina, ¿verdad? Entonces el párrafo 1 dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o la falsedad del juramento. Vean, cuando estuvimos aquí parados, cuando le juré yo a mi esposa, yo invoqué a Dios por testigo para que juzgara conforme a verdad o falsedad de lo que yo estaba jurando. Párrafo 2. Solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vano o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Vamos a ver que jurar falsamente es quebrantar el tercer mandamiento. Y eso lo vimos con el pastor Ronnie. Sin embargo, dice el párrafo 2, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Párrafo 3.
Todo aquel que preste juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne y no debe afirmar en ello nada más que lo que sabe es la verdad, pues por juramentos precipitados, falsos y vanos se provoca al Señor. O sea, si alguien entró a la membresía de esta iglesia, si alguien se casó con otra persona y lo hizo sin entender lo que estaba diciendo, está provocando al Señor. Y a causa de estos se ha enlutado la tierra. Párrafo 4. Un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Párrafo 5. Un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia a las reglas monásticas distan tanto de ser grados de una perfección superior que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Entonces, la otra semana vamos a empezar a estudiar la doctrina de los juramentos y los votos lícitos.